Hola amigos, la lección de esta semana se llama Más que un trabajo. Se encuentra en 1 de Tesalonicenses 2, 6 al 9, 2 de Tesalonicenses 3, 8 al 12, 2 de Corintios 11 y 1 de Timoteo 6, 10 al 19, así como en los capítulos 33 y 34 de los Hechos de los Apóstoles. La cultura judía tenía en alta estima el trabajo manual. No importando su estatus social, a todos, incluso a los jóvenes de las altas clases, se les enseñaba un oficio. Se consideraba que los padres que descuidaban este aspecto con sus hijos se apartaban de la instrucción del Señor. De acuerdo con esta costumbre, Pablo había aprendido temprano el oficio de tejedor de tiendas. Sabemos que anteriormente, por el puesto que Pablo ocupaba, él no requería de aplicar estos conocimientos. Pero más tarde, cuando hubo usado todos sus medios para promover la causa de Cristo, recurrió algunas veces a su oficio para ganarse la vida. Tesalónica es el primer lugar del cual tenemos registro de que Pablo trabajó con sus manos para sostenerse mientras predicaba. Escribiendo a la iglesia de ese lugar, les recordó que podía haberle sido como una carga, y por eso era importante el trabajo. Pero para tener un contexto de lo que sucedía, dentro de los que se negaban a trabajar, existían distintas razones. Algunas personas pensaban que al recibir la verdadera santidad, la mente se elevaba más allá de las cosas terrenales, y esto incluía al trabajo, por lo cual consideraban que era mejor abstenerse de realizarlo. Otros, que se justificaban sacando de contexto la Biblia y siendo bastante extremistas, enseñaban que era un pecado trabajar, que los cristianos no debían preocuparse de su bienestar temporal, sino que debían dedicar sus días enteramente a las cosas espirituales. De cualquier forma, estando en Tesalónica, Pablo recibió ayuda de parte de la iglesia para sostenerse. Y no se olvidó de agradecer por ello y de mencionar este hecho en sus escritos, para, obviamente, no causar controversia. Más tarde en Corinto, Pablo se encontró con que los griegos de la costa del mar eran hábiles traficantes. Tanto tiempo habían seguido sus malas prácticas que habían llegado a creer que cualquier forma de obtener dinero era digna y elogiable. Teniendo en cuenta esto, podemos entender que Pablo, al ejercer su oficio en ese lugar, quería enseñarles sobre las formas justas de obtener recursos, tanto para sus necesidades como para las de la iglesia. Allí también encontró a un judío llamado Aquila, que era un natural de Ponto, y a su esposa Priscila, que hacía poco que habían llegado de Italia. Ellos también practicaban su mismo oficio y habían sido desterrados por el decreto de Claudio, que ordenaba a todos los judíos que abandonaran Roma. Por eso habían llegado a Corinto, donde establecieron un negocio como fabricantes de tiendas. Pablo, al saber que temían a Dios y trataban de evitar las influencias negativas que los rodeaban, decidió quedarse con ellos. Posteriormente, Silas y Timoteo se unieron a Pablo en Corinto y trajeron consigo fondos para el sostén de la obra, contribuidos por las iglesias de Macedonia. Y tanto en Corinto como en Éfeso, Aquila y Priscila acompañaron el regreso de Pablo a Asia al fin de su segundo viaje misionero. En general, si observamos, podremos ver que a lo largo de sus cartas, Pablo repetía ocasionalmente la importancia de contar con un trabajo, ya que había algunos que se negaban a trabajar.
Había personas que criticaban a Pablo porque trabajaba con las manos, afirmando que esto era incompatible con la obra del Evangelio. Pero él no consideraba como tiempo perdido el ejercer su oficio, porque mientras trabajaba, el apóstol tenía acceso a una clase de gente que, de otra manera, no hubiera podido alcanzar. Mostraba a sus asociados que la habilidad en las artes comunes es un don de Dios, quien provee tanto el don como la sabiduría para usarlo correctamente. Enseñaba que aún en el trabajo de cada día debemos de honrar a Dios. Además, Pablo trabajaba algunas veces día y noche, no solamente para su propio sostén, sino para poder ayudar a sus colaboradores y a la misión. Para finalizar, contrario a lo que muchos pueden pensar, Dios nos regaló el don del trabajo. Y sí, lo digo de una forma positiva. ¿Por qué? Por 3 motivos. Número 1, porque Él quiere que lo disfrutemos. Eso quiere decir que si todavía no hemos elegido a qué nos vamos a dedicar laboralmente, tomemos en cuenta lo que podríamos hacer sin sentir que es una carga. O que si ya hemos tomado esa decisión, le saquemos el mayor provecho y lo ejerzamos con pasión. Número 2, porque Dios quiere que sirvamos con nuestro trabajo a los demás. En esta lección podemos ver el ejemplo de Pablo, pero también tenemos a Jesús, que aprendió el oficio de carpintero, o Daniel, que sirvió como funcionario en el gobierno. Y sé que no hay mucha relación en estos 3 trabajos, pero con esto quiero llegar a que no importa si ocupas un alto puesto o uno aparentemente común. Lo que realmente importa es que vivamos una vida abnegada, en la que prioricemos el amor a Dios y al prójimo. Y número 3, que por así decirlo es una consecuencia al punto anterior. Y es porque nuestro Padre Celestial desea que al servir a los demás, también seamos un testimonio de Él y una influencia positiva para quienes nos rodean. Por último, si bien es cierto, el cansancio que conlleva el trabajo no es algo realmente agradable, debemos de recordar que todo eso, al fin del día, es una consecuencia del pecado. Y en su gran amor, Dios también nos regaló un día para descansar y conectarnos especialmente con Él, que es el sábado. Así que, amiga o amigo, nuestro Padre no nos deja a la deriva en ese aspecto. Solo hay que aprender a administrar nuestro tiempo. Pidámosle a Dios esta semana que nos ayude a poder lograrlo y a discernir de qué forma podemos servir a los demás en el lugar en el que nos encontremos. Espero que esto te haya sido de utilidad. Te invito a compartir este video en tus redes sociales. Mi nombre es Yurid Juárez Salinas y nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga.